ya había signos de obstrucción, en el cual se va a llamar ilio biliar. ¿Se acuerdan que hicimos en obstrucción intestinal, hablamos de obstrucción también causada por ilio biliar? Entonces este es el ilio biliar. Miren, acá se ha hecho la comunicación, el cálculo se pasó, felizmente no se quedó ahí en el duodeno, sino pasó todo el intestino, pero llegó hasta la válvula ileocecal y ahí se impactaba. Entonces, cuando la oclusión está debida a un cálculo que se impacta en la válvula ileocecal, se va a llamar ilio biliar. Cuando es en el duodeno, síndrome de Bouveret. ¿Ya? Acuérdense eso, síndrome de Bouveret, ilio biliar. Los dos son obstrucciones, ¿no es cierto? Los dos son obstrucciones. ¿Pero tendrán los mismos síntomas? No, porque el otro, el Bouveret, se va a comportar casi como un pilórico. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando hablamos de oclusión? Había oclusiones que tenían signos muy precoces, ¿no es cierto? Si yo tengo una oclusión acá en el esófago, como vomito, ¿no es cierto? No voy a poder ni pasar mis alimentos. Igual, acá en el duodeno o en el estómago, cuando hay síndrome pilórico, ¿qué pasa? Que el paciente come, pasa una media hora y vomita. ¿Pero qué tipo de vómito tiene? ¿De comida así digerida o restos alimentarios? Restos, ¿no es cierto? Comida así masticada, todo, lo vomitas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el síndrome de Bouveret, porque está casi ahí nada más como si fuera un pilórico. En cambio, este que está acá, ¿ustedes creen que en el Bouveret se hincha el estómago o el abdomen, hay una distensión evidente? No, ¿no es cierto? Porque el problema va a ser acá en el estómago, nada más hinchar esta partecita de acá, tendré vómitos precoces, pero no puede tener todo el abdomen distendido. En cambio acá, ¿ustedes creen que tenga el abdomen distendido? Sí, ¿no es cierto? Porque todo el intestino va a estar ocluido porque al final del delgado se impactó un cálculo y eso causó que se distienda y se llene y se ocluya y cause todo eso, ¿no? Entonces el paciente que no va a vomitar en las primeras horas, sino pasará unas horas para que poco a poco, de una forma más progresiva, comience a distenderse hasta acabar en vómitos, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? En ambos hay que hacer ya sea cirugía abierta o cirugía laparoscópica, y en ambos lo que hay que hacer es, ya sea en el duodeno o ya sea a nivel de la válvula, hacer lo que se llama una enterotomía, o sea, hacer un huequito al intestino, abrirlo, sacar el cálculo y volver a cerrar el intestino, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una extirpación quirúrgica de ese cálculo a nivel del duodeno o a nivel de la válvula ileocecal. Saliendo un poco de lo que es litiasis vesicular, ya habíamos hablado de la colecistitis aguda alitiásica, que es la colecistitis que está dada igual con los mismos signos, síntomas, pero en este caso que no está causada por cálculos, por eso se llama alitiásica, o sea, sin cálculos, ¿no? Entonces, la colecistitis es una inflamación en ausencia de cálculos. ¿Quiénes son los pacientes en los cuales tú vas a sospechar de colecistitis aguda alitiásica? Los pacientes con ayuno prolongado, los pacientes que están inmóviles, que están postrados. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes por lo general? Los que están en UCI, los que están, no sé, parapléjicos, hemipléjicos, que están botados en su cama, ¿no? Listo. Los pacientes que no comen. ¿Se acuerdan? Para recordar un poquito cómo era, qué era mejor para una ecografía. ¿Que el paciente esté en ayunas o no? En ayunas. ¿Por qué? Porque no habías estimulado a que tu vesícula bote la bilis y se llena y uno le puede hacer la ecografía y todo chévere, ¿no es cierto? Pero cuando tu vesícula está distendida porque no comes, va a haber tanta distensión, se va a llenar tanto de bilis que hay un momento en que la bilis también por aumento de volumen, digamos, va a comenzar a causar pues que las paredes estén comprimidas, digamos, por la misma bilis, ¿no? ¿Verdad? Un favor, es que me estoy distrayendo terriblemente con ustedes. Si no quieren escuchar la clase, pues vayan a conversen tranquilos, así, porque escucha, me pongo nervioso, la verdad. ¿Ya? Vayan nomás, en serio, no es obligatorio que estén acá. Volviendo, entonces, cuando tienes un ayuno prolongado, lo que generas es de que la bilis se acumule y que eso genere pues colecistitis, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vas a sospechar eso? En los pacientes que están con nutrición parenteral, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que están en UCI, los pacientes que no pueden comer,
Los pacientes se acuerdan de los de cirugía bariátrica que hacen vesículas perezosas, que se distienden y se distienden. Entonces en esos pacientes vamos a tener colestitis aguda alitiásica. Sin embargo, pregunta siempre de examen es ¿qué patología infecciosa está asociada a colestitis aguda alitiásica? Y la respuesta es salmonelosis. ¿Ya? Entonces en nuestro medio eso es un poco más común. Entonces, ¿no es cierto? Tifoidea es una enfermedad que es también muy común. ¿Y por qué la tifoidea? Porque la tifoidea, no se olviden, la salmonella tifi le gusta vivir en los ganglios, ¿no es cierto? Por eso es de que cuando veamos complicaciones o han visto complicaciones de tifoidea, donde más se complica es a nivel de la válvula ileocecal, porque en toda esa parte hay más ganglios, ¿no? Y le gusta, y se acuerdan de la adenitis mesentérica cuando hablamos de los niños, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando tenemos perforaciones en el intestino, en el ileo, hay que pensar mucho en tifoidea, porque le gusta vivir donde hay muchos ganglios. ¿Y se acuerdan que la vesícula tiene ganglios también alrededor? Hay un ganglio cístico y después más abajito está full de ganglios en toda la vía biliar. Entonces la tifoidea también le gusta vivir ahí sitio. Entonces también causa inflamación, causa igualito y pues también puede causar colestitis aguda alitiásica. Porque lo que les digo, ¿no? Vive donde hay ganglios, pues. Entonces la causa infecciosa más común de colestitis aguda es la tifoidea, ¿ya? También puede haber infecciones por citomegalovirus, pacientes inmunosuprimidos, y se acuerdan cuando hablábamos de que los diabéticos apenas a la sospecha de patología de la vía biliar mejor era sacarles la vesícula, porque estos pacientes rápidamente hacen colestitis agudas, ¿no? Litiásicas o alitiásicas, pero al final se les complica. Entonces, en muchos casos de pacientes diabéticos es mejor operarlos antes que se compliquen mucho más. De hecho, los pacientes, como les decía, los que están en UCI, los grandes quemados, los usuarios de nutrición parenteral total, son los pacientes que más van a tener colestitis aguda. Y es la clásica imagen de una colestitis aguda, todo igualito, mira, el engrosamiento, líquido perivesicular, pero ¿quién falta acá? El cálculo, ¿no es cierto? El cálculo, esa es la diferencia. Pero la ecografía va a ser exactamente igual, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? A veces, en este caso, sí hay que darle tratamiento de enfermedad. O sea, si yo sospecho, paciente, digamos, ¿cómo viene la tifoidea? ¿Viene con diarrea? ¿Qué dicen ustedes? ¿La tifoidea da diarrea o no? No da diarrea, ¿no? La tifoidea da diarrea cuando ya está así recontra complicada, porque se van a acordar ustedes de que la tifoidea tenía 4 periodos, y en el cuarto periodo, cuando ya está así re complicada, recién da diarrea. Lo que da al paciente al inicio es vómitos, más bien el paciente tiene vómitos y vómitos y vómitos, asociado obviamente sí a fiebre, ¿no? Fiebre, vómitos, ahí sí tengo que sospechar de tifoidea. Y encima le hago un hemograma. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma de la tifoidea? ¿Leucocitosis o leucopenia? Igual, en las 3 primeras fases de la tifoidea, da leucopenia severa, el paciente está con 2000, 3000 de leucocitos.